Hola, buenas. Mi nombre es Carla López y te doy la bienvenida al canal de Recursos Musicales Online. Aprovechando que estamos a las puertas de Halloween o Samaín, o como tú prefieras llamarle, he pensado que podría estar divertido traer un vídeo de película. Tengo que confesarte que el cine es una de mis pasiones y si lo relacionamos con temas de música ya, mi perdición. Es por esto que hace tiempo que tenía ganas de traer este tema al canal y aprovechando que se vienen días terroríficos, pues me he animado. Así que vamos a ponernos en situación infernal, ahora sí. Y si te interesa saber por qué la música de miedo da miedo, quédate a ver este vídeo porque ¡empezamos! El mundo audiovisual siempre ha ido acompañado de músicas y paisajes sonoros. Incluso aun cuando el cine todavía era mudo, la música estaba presente. Una selección adecuada de músicas y efectos puede ser la clave para acompañar ese momento de clímax emocional y generar respuestas y reacciones concretas en el espectador. Te puedo asegurar que si vieses en silencio alguna de las escenas de tus películas favoritas, te quedarías a cuadros. Si me acompañas hasta el final, te dejaré un vídeo experimento sobre esto que hice hace algún tiempo. Bueno, seguimos, por ir entrando en materia. ¿De dónde proviene esa idea de aderezar nuestras películas y series favoritas con sonidos y música para que nos explote el corazón en mil pedazos? Allá por finales del siglo XIX, los hermanos Lumière inventan y patentan el cinematógrafo, que es la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas. Como imaginarás, el cinematógrafo fue súper importante para poder disfrutar del cine tal y como lo conocemos, aunque en sus inicios la cosa tenía sus límites, evidentemente. Tiempo más tarde fueron apareciendo artefactos más sofisticados y por supuesto se fue mejorando la calidad de las películas que se proyectaban. La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Una ola y un hipipurra por los hermanos Lumière, a los que les doy las gracias por tantas horas y días y meses de felicidad. Inicialmente, el cine fue considerado una atracción menor, cuando de pronto el ilusionista Georges Méliès utilizó el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos, abriendo así la puerta a la experimentación y la introducción de efectos especiales. Muy rudimentarios, evidentemente, pero ahí estuvo. Todo esto es muy significativo. Más adelante te contaré por qué. En sus inicios, las películas eran de muy poco metraje, de producción muy básica e historias sencillas. Pensemos en lo que podía suponer para la época llevar a cabo un proyecto audiovisual como los que vemos hoy en día. Bueno, evidentemente impensable, pero es un poco para que te hagas idea de la complejidad a la que se enfrentaban las personas del momento. Habitualmente las proyecciones se acompañaban por un pianista que aportaba el contexto sonoro a la historia y un relator. También podían ser acompañadas por orquesta o por organista. La realidad es que dependía un poco del presupuesto. De hecho, aun siendo películas mudas, se crearon bandas sonoras específicamente para algunas de ellas. Pero claro, en función de si había posibilidades económicas, esa banda sonora podía ser interpretada en directo o tenía que ser grabada. En los pueblos pequeños, en el mejor de los casos, podía haber un piano para acompañar las proyecciones. En las grandes ciudades había órganos o, como te comentaba, incluso una orquesta completa que podía ejecutar alguno de los efectos sonoros o músicas creadas para la película. Total, que así era la cosa en la época del cine mudo, conocido también como la era muda o el período silente. Además del contexto musical sonoro, en ocasiones también podían añadirse subtítulos o carteles para aclarar la situación en determinadas escenas. La era del cine mudo duró desde el 1895 hasta el 1929 y la primera película sonora fue El cantante de jazz, que se estrenó el 6 de octubre de 1927. ¿No te hace ilusión que la primera película sonora fuese acerca de algo musical? A mí sí. Como te comentaba, en función del presupuesto, era posible acompañar las películas con música en directo que podía ser interpretada por pianista, organista o por una orquesta. A partir de 1910, el acompañamiento se alternaba entre las denominadas música clásica y música ligera.
En muchos casos se utilizaba la música instrumental propia del romanticismo y de la música que se estaba escuchando en aquel momento para que esta nueva tendencia fuese bien aceptada por los aristócratas y las clases altas. La función de la música en el cine mudo en realidad es muy parecida a la del momento actual. Trataba de representar y acompañar los sucesos que se veían en pantalla. Pero en aquella época esto se hacía de una forma un tanto exagerada. El pianista, el organista o el director iban tomando las decisiones. Algunas veces el pianista podía visionar la película para prever cómo iban a ser las escenas, pero en la mayoría de los casos eran improvisaciones en directo, o sea que eran interpretadas improvisadas sobre la marcha. Divertido. Como te comentaba hace un momento, dependiendo de si había presupuesto o no, las bandas sonoras hechas expresamente para la película podían ser realizadas por orquestas. Pero claro, si no había dinero, esto no era posible. En estas sonorizaciones improvisadas solían utilizar diferentes clichés, ritmos rápidos para persecuciones, sonidos graves en momentos misteriosos y melodías románticas para escenas de amor. Como te decía, en ocasiones podía utilizarse un órgano, que contaba con una amplia gama de efectos especiales. El órgano Rudolf Burlitzer Company, perdón por la pronunciación, era capaz de simular los sonidos de la orquesta, entre muchos otros. Películas como Nosferatu, de la que hay dos versiones, la primera de 1922, cine mudo por supuesto, y la segunda de 1979, contó en la primera versión de la película con su propia banda sonora. Esta estaba pensada para que la orquesta la tocase durante las proyecciones. También se comenta que la banda sonora original se grabó durante la proyección de la película. Lamentablemente, la mayor parte de la partitura original se perdió y lo que queda es solamente una especie de reconstrucción basada en cómo se tocó la banda sonora en 1922. Parece ser que muchos compositores y músicos han creado e improvisado música para esta película. Por ejemplo, James Bernard, compositor de las bandas sonoras de muchas de las películas de terror de la Hammer, escribió una partitura para la reedición de Nosferatu. Poco a poco las películas sonoras cada vez fueron siendo más habituales, además porque fue avanzando la tecnología, claro, para permitir hacerlas, y 10 años más tarde el cine mudo prácticamente había desaparecido. Pero, ¿cuáles son los motivos que fueron acercando la música al cine? Podemos encontrar diversas teorías. Una de ellas dice que la música comenzó a utilizarse para disimular el ruido del proyector. Otra de las teorías cuenta que la música se utilizó para hacer más agradable la experiencia de ver simplemente imágenes en blanco y negro. También se pensó en la música como una manera de hacer sentir al espectador dentro de una experiencia colectiva, facilitando su implicación dentro de la escena. Además de todo esto, a lo largo de la historia podemos ver cómo la música ha ido formando parte de ritos, momentos y escenas cotidianas a raudales. No es ningún misterio el hecho de que la música nos ha acompañado y nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, así que no es extraño que la música y el cine tengan una relación tan estrecha. Si tenemos en cuenta que una película o una serie trata de contar una historia, la música no puede quedarse al margen bajo ningún concepto. No cabe duda de que entre la música y el cine hay una gran relación, ya sea en lo artístico, en lo técnico o en lo práctico. Y creo que no tengo que decir que hay múltiples ejemplos maravillosos que muestran y demuestran que la música es un elemento indispensable en el acontecimiento cinematográfico. Bueno, esto era un poquito de historia para ponerte en contexto. Veamos entonces cómo podemos clasificar las bandas sonoras o los paisajes sonoros que pueden crearse para el cine a día de hoy. Podemos definir la música en el contexto del cine como diegética o extradiegética o incidental. Esta clasificación se hará en función del lugar en el que se encuentre este contexto sonoro respecto al plano ficticio. Para que me entiendas, consideramos la música diegética aquella que forma parte del mundo ficticio sobre el que transcurre la historia. Por ejemplo, una canción en la radio, alguien silbando o una banda que está tocando mientras transcurre la escena. Este contexto sonoro se utiliza para acompañar la narración
y potenciar la atmósfera que se quiere crear o la intensidad emocional en el espectador. Como ejemplo de este caso tenemos Los músicos del Titanic o el ¿Qué será será?, interpretado por Doris Day en El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock, que es esencial para el desarrollo y el desenlace de la película. Pero alerta spoiler. La música extradiegética no forma parte del contexto ficticio y es añadida a este de forma artificial. Esta es la que más se utiliza a día de hoy. Las bandas sonoras y los paisajes sonoros se crean específicamente para reforzar así la carga narrativa, emocional y expresiva de cada escena. En verdad, Méliès no iba tan desencaminado, y sí, componer una banda sonora puede considerarse una especie de ilusionismo. En parte, es el arte de combinar los sonidos para llevar de la mano al espectador por un sinfín de emociones y mundos imaginarios. Hacerle subir, bajar, reír, llorar, pensar, reflexionar, cambiar, para finalmente devolverlo a la comodidad de la butaca o del sofá. No me digas que no es magia pura. Al igual que cuando alguien hace un truco de magia, sabemos que hay trampa y cartón, pero no nos importa, nos dejamos llevar porque es tan disfrutable y somos tan felices. En verdad es todo un viaje interior. Es como un engaño feliz. Y ahora sí, vamos al meollo. ¿Cuál es el truco? Antes de nada, spoiler. Tengamos en cuenta que los sonidos de manera independiente no pueden asustarnos. Bueno, si es un sonido aislado que escuchamos a las 5 de la mañana volviendo por la calle camino a casa, pues yo qué sé. Es mediante la combinación de ellos, por distancias, contrastes y dinámicas, que podemos llegar a crear cambios en el estado de ánimo. Muchas veces te he hablado en el canal de los efectos de la música y cómo ésta puede transformar nuestra mirada. Aunque se habla mucho de que la música amansa a las fieras, las recetas musicales no existen y esto depende de un montón de factores, tanto ambientales como culturales, sociales, etc. Y esto sucede también si pensamos en la música dentro del cine. Pero, ¿por qué nos da miedo la música de miedo? Evidentemente hay una serie de convencionalismos dentro de lo que como cultura y sociedad consideramos sonoridades relacionadas con lo agradable o lo desagradable. Al combinar los sonidos entre sí y estos con imágenes, pues se crea el cóctel perfecto para dejarnos 2 horas en el sofá, pâté de foie. Pero vamos a ver algunos recursos con ejemplos conocidos para conseguir ese mal rollito dentro de las películas. Uno de los recursos para lograr ese suspense mal rollero es el uso de disonancias. Segundas disminuidas a chorrolón, sonoridades agudas y estridentes a rebosar. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar dentro de la banda sonora de la película Psicosis. Te dejo por aquí una dramatización. En el cine clásico antiguo, el recurso de tocar un acorde disminuido con un órgano es súper común. Este recurso ayuda a generar la sensación de miedo y de tensión. Como te decía hace un momento, los sonidos per se no crean las emociones. Es mediante la combinación de los recursos como podemos imprimirles la chicha emocional que buscamos, utilizando contrastes tanto rítmicos como melódicos, rompiendo un silencio, dinámicas graduales de volumen. Jugando un poco con todo esto, se masca la tragedia. Hay películas que tienen muy poca música y muy pocos efectos de sonido. Estos aparecen solamente en ciertos momentos, haciendo más intenso lo que sucede. Al final, como te decía, es un juego de magia, una ilusión. Sabemos que a nuestro cerebro le encanta predecir patrones y la consonancia. También le gusta asumir riesgos, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo podemos jugar con él en ese sentido? Pues impidiéndole de alguna manera esa capacidad para anticipar.
síncopas, acentos en lugares que no puede predecir, disonancias, y tú dirás, pero qué agonía. Sí, verdaderamente parece casi masoquismo, pero no es así. Una vez que el cerebro entiende y acepta las reglas del juego, porque evidentemente hay una parte de nosotros que sabe que lo que está sucediendo no es real, se apunta a sufrir un poquillo, porque sabe que al final la recompensa será mayor y todo se queda dentro de la pantalla. Venga, más ejemplos de juego de contrastes. Vale, en la película La tienda, basada en una novela de Stephen King, podemos ver cómo dos mujeres se atacan la una a la otra con arma blanca y mientras están ahí a ellos suena de fondo el Ave María de Schubert. Esto me hace recordar que dentro de poco voy a traer al canal un vídeo sobre canciones que no son lo que parecen. Así que si no quieres perderte este vídeo y el resto de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise. Además, un pajarito llamado algoritmo me ha chivado que la mayor parte de las personas que veis mi contenido no estáis suscritos al canal todavía. Así que suscríbete. Aquí se sabe todo. Otro de los recursos que se utiliza muchísimo para generar la sensación de tensión es utilizar la bitonalidad o la politonalidad, es decir, que sucedan cosas en varias tonalidades al mismo tiempo. Por ejemplo, un cliché de peli de terror bastante utilizado. Mientras está sucediendo la típica escena de cumpleaños, se puede ir escuchando cómo se reproduce la canción en un tono distinto y como que va ahí poco a poco degenerando. Mal rollito total. Este recurso se ha utilizado un montón, por ejemplo, en las pelis de Pesadilla en Elm Street. De hecho, la banda sonora es una musiquilla así como infantil que, bueno, mal rollito total. Se masca a tragedia. Otro ejemplo de esto podemos encontrarlo en un videojuego. Sí, ya lo sé, no es una película, pero bueno, te invito a indagar en las bandas sonoras de videojuegos porque hay auténticas obras maestras. En el menú de selección del Silent Hill 3, me parece, voy a dejar todos los enlaces a las referencias que estoy haciendo en la cajita de la descripción, pues eso, que en el Silent Hill se puede escuchar como un fragmento de guitarra flamenca, pero como deformado y lleva un pad por encima y... Turbio, no, lo siguiente, o sea... Paco de Lucía levantará la cabeza. La sensación es súper extraña y como que se masca la tragedia. Otro ejemplo súper mítico es el de la banda sonora de Tiburón. Segundas menores y una parte más tensa en donde se mete una frase por encima en una tonalidad distinta. Alucina vecina, hay un momento en el que se mantienen los chan, bueno, eso. Y mete una frase que si la escuchas aparte suena como a canción infantil. La verdad es que el punto ese de meter soniquete infantil en películas de suspense y terror, vamos, eso, acabamos todos con el corazón a la virulé. Si profundizamos podemos encontrar el concepto de leitmotiv como algo súper utilizado en las bandas sonoras de las películas. Es decir, un motivo que representa un momento determinado, un personaje, un contexto. Por ejemplo, en Tiburón esto se utiliza y es súper reconocible. El leitmotiv es un recurso súper útil porque de esta manera podemos darle presencia a un elemento mucho antes de que éste se haga presente, lo cual si lo piensas también es una manera de ahorrar presupuesto. Porque si puedes utilizar la música para generar la sensación de que esa cosa está ahí, pero no la tienes que fabricar, bueno, ahí lo dejo. Oli, te habla la Carla del futuro. Como anécdota, comentarte que parece ser que como el tiburón era un poco cutrillo, Spielberg consideró que era mejor sugerirlo en vez de enseñarlo. Y para ello utilizó diferentes recursos, entre ellos la banda sonora, efectos visuales y demás. Amiguitos, viva el arte, como en casita en ninguna parte, que decía Gloria Fuertes. No solamente se crea música como tal, sino que la historia del cine está llena de efectillos / ruidillos grimosos. Se me viene a la cabeza en la película de Halloween, esa cosa que hace el asesino ahí, mal rollo total. Déjame en comentarios si te das cuenta de a qué me refiero. Es otra forma de leitmotiv, otra manera de anticipar lo que se viene. Sobre todo en las primeras bandas sonoras se tiraba mucho de recursos de lo que se estaba haciendo en la época. Un poco lo que te comentaba, sobre que en la etapa del cine mudo se tiraba de música de romanticismo y demás, pues aquí un poco lo mismo. Por ejemplo, en el terror de los años 20,
o los años 30, las formas musicales todavía están bebiendo mucho del siglo XIX. Al final, todas las producciones reciben una gran influencia cultural del momento y del lugar en el que se realizan. Esto es inevitable y resulta hasta maravilloso si lo piensas. Poder identificar una producción por lo que está sonando me gusta. No es lo mismo una producción asiática que una producción americana. En el cine de terror italiano de los 70 hay una gran influencia de la música electrónica que estaba ahí en plena ebullición y del rock progresivo. Además, tengamos en cuenta que contratar una orquesta cuesta dineritos, sobre todo pensando en las películas más de serie B. Y es más sencillo tirar de sintetizadores y tecladitos frikis, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, que a falta de orquesta o de banda física, pues bienvenidos sean los sintetizadores. Esto podemos encontrarlo habitualmente en las películas de Darío Argento o sencillamente podemos pensar en lo que hizo de toda la vida John Carpenter. Antes de terminar, quiero recomendarte un documental súper interesante que se llama Mi cerebro musical. Voy a dejártelo junto con las demás referencias en la cajita de la descripción. Y por aquí arriba voy a dejarte un vídeo para que puedas aprender un poco más sobre música y cerebro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que se me ha quedado un poco largo, pero es que me chifla el tema. Cuéntame si alguna vez has sido consciente de todas estas trampuchas y triquiñuelas que nos hacen los compositores y los directores para darnos esa agonía feliz maravillosa, y déjame en comentarios algún momento de alguna peli donde hayas reconocido algún leitmotiv o simplemente alguna banda sonora que te haya gustado. Por aquí te dejo un vídeo sobre historias terroríficas para Halloween y por aquí otro con un experimento que propuse en el canal sobre cómo la música puede cambiar tu mirada y tu percepción del mundo. Si haces el experimento, cuéntame cómo ha sido la experiencia. Y ahora sí, me despido, te deseo mucho cine y mucha música terrorífica. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!